Buenos días con todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a ver sobre conjugaciones de verbos en pasado. Anteriormente estábamos viendo ya conjugaciones de verbos en presente, donde fui explicando claramente sobre los pronombres personales y los verbos en quichua. En esta ocasión voy a pasar esto, pero les invito a que vean ustedes las conjugaciones de verbos en presente, donde se explica mejor sobre los pronombres y también sobre los verbos. Solo en esta parte voy a aclararle un poco que es singular shuksha, plural que es tauca. Tenemos 6 pronombres personales, lo que es ñuka, kan, pai, ñukanchi, kankuna y paikuna. Son 6 pronombres que se manejan en el idioma quichua. A continuación tenemos lo que son verbos. Toda palabra que termina en na son verbos. Ustedes pueden observar ahí que tenemos una fila de quichua, otra de español, que son las traducciones. Entonces pueden observar ahí y aprender a su vez sobre los verbos, ya que son muy importantes para luego nosotros aprender a conjugar. Como les decía, vamos a ver a la conjugación en pasado, y como fui explicando en el video anterior sobre los pronombres en presente, en esta ocasión también vamos a aprender cada uno de ellos cómo ir conjugando. Así que empecemos. En el primer pronombre ñuka, al verbo quito na y aumento lo que ustedes ven ahí, que es rkani. Al hacer eso, la traducción me queda ñuka ubyarkanik, que significaría yo abracé. Ustedes observan ahí de rojo que prácticamente es la misma palabra o que se va a repetir en los 6 pronombres. Y si yo quito la parte de rojo y leo únicamente con la que está en verde, quedaría lo que es ñuka ubyani, que significa yo abrazo. Por eso es muy importante que, si no vio el video anterior sobre conjugaciones de verbos en presente, invitarles para que vea, porque de ahí se desprende esto. Porque si yo puedo conjugar en presente, se me hace más fácil conjugar verbos en pasado. Así que con esa aclaración seguimos. En el segundo pronombre, que es kan, al verbo quito na y aumento la partícula kanki. ¿Ya? Quedaría kan ugyarkanki, tú abrazaste. En el tercer pronombre pai, al verbo quito na y aumento únicamente rka. Podremos leer así. La traducción o al conjugar queda pai ugyarka, que es él o ella abrazó. En el cuarto pronombre ñukanchi, al verbo quito na y aumento rkanchik. ¿Ya? Queda la conjugación de esta forma: ñukanchi ugyarkanchik, nosotros abrazamos. En el quinto pronombre kankuna, al verbo quito na y aumento rkankichik. ¿Sí? Y la conjugación queda kankuna ugyarkankichik, que significaría ustedes abrazaron. En el sexto y último pronombre paikuna, al verbo quito na y aumento rka o rkakuna. Al hacer eso, la traducción o la conjugación me queda paikuna ugyarka o paikuna ugyarkakuna. Cualquiera de las dos formas está bien y significa ellos abrazaron. Y vuelvo a aclarar la parte que les decía hace rato, que para pasado únicamente lo que yo antepongo es la partícula rka. Entonces ustedes pueden ver que está de rojo ahí. Si yo quito eso y leo solo con lo de verde, me queda la conjugación como en presente. Entonces es importante, como vuelvo y repito, aprender primero la conjugación en presente para que ustedes puedan, o más fácil, la conjugación en pasado. Así que vamos a ver más o menos ya cómo nos va quedando. Simplificado, dice: en este voy a conjugar el verbo hatuna, que es vender. Ustedes pueden observar en la primera fila que dice pronombre, en la segunda está quito, en este caso al verbo, aumento al verbo, y en el último cuadro pueden observar que está el verbo hatuna, que es vender, ya conjugado. Así es que vamos a ver. En el primer pronombre ñuka, quito na, aumento rkani.
Ya ustedes observan ahí que el verbo ya está conjugado, que significaría ñuka haturkani. En el siguiente, kan haturkanki, pai haturka, ñukanchik haturkanchik, kankuna haturkankichik y paikuna haturka o haturkakuna. Ya, hasta que aprendan bien le va a resultar como un poco complicado, pero con la práctica esto se vuelve más fácil de lo que ustedes piensan. Porque como les decía, la de rojo únicamente aumento para pasado. Si leo quitando la parte de rojo y con la de verde me queda como en presente. ¿De acuerdo? Así es que quedaría así ya para terminar. Ñuka haturkani, yo vendí. Kan haturkanki, tú vendiste. Pai haturka, él o ella vendió. Ñukanchik haturkanchik, nosotros vendimos. Kankuna haturkankichik, ustedes vendieron. Y paikuna haturka o haturkakuna, ellos vendieron. Y he puesto en observaciones para que ustedes también se acuerden que para conjugaciones en pasado anteponemos la partícula rk. Si leemos sin ello, la conjugación quedaría como en presente. ¿De acuerdo? Entonces, insisto que para esto, en primer lugar debemos saber nosotros conjugaciones de verbos en presente para que la conjugación en pasado se vuelva mucho más fácil. Porque si yo trato de aprender primero pasado, después presente, como que se vuelve un poco complicado. Y eso es lo que no queremos. Mi intención es que aprendan de una forma rápida y eficaz. Así es que ese es el video que quería compartir con ustedes. Agradecerles a todos por ver este video. Y más que todo, invitarles también a que se suscriban al canal para ver más videos sobre quichua y de esa forma seguir aprendiendo. No te olvides de suscribirte al canal de Ñuka Quichua y también activar la campanita de notificaciones para que cada video que se suba vaya llegando